Estados Unidos ha iniciado la deportación masiva de rusos a su país de origen. La administración de Trump ha comenzado la expulsión masiva de rusos de Estados Unidos, incluso de aquellos que solicitaron asilo político porque huyeron del país debido al régimen de Putin. Hoy en Moscú, en el aeropuerto de Domodedovo, aterrizó ya el cuarto avión proveniente de Estados Unidos, a bordo del cual venían exclusivamente rusos deportados. La patria sucia los recibió como era de esperarse. El régimen de Putin de inmediato entregó citatorios a todos los hombres deportados para enviarlos a la guerra contra Ucrania. Al parecer, entre los deportados había tantos solicitantes de asilo en Estados Unidos a quienes se les negó, como personas que violaron las leyes de ese país, incluyendo a quienes se quedaron más tiempo del permitido en sus visas. Y ahora se informa que entre varias decenas de rusos deportados había también desertores de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Así que en casa les esperaba o la cárcel o la guerra. Pero es revelador cómo, literalmente hace un par de semanas, los rusos se reían abiertamente en los comentarios bajo mi video sobre cómo Trump deportó a unos 50 ucranianos de regreso a Ucrania. Pero resultó que a los rusos los están expulsando de Estados Unidos a una escala aún mayor. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, denle like y dejen cualquier comentario bajo este episodio. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto llegan. Entonces, en la noche del 9 de diciembre llegó a Moscú un vuelo con varias decenas de ciudadanos rusos que fueron expulsados de Estados Unidos. Varios medios, como el New York Times, Verstka y una agencia, confirmaron esta información. El New York Times también reporta que los rusos deportados van en grupos con iraníes. Entre los deportados había tantos solicitantes de asilo en Estados Unidos a quienes se les negó como personas que violaron las leyes estatales, incluyendo aquellos que excedieron el tiempo de sus visas. Esta es la cuarta deportación similar de ciudadanos rusos desde Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero. Los 3 vuelos de deportación anteriores ocurrieron en junio y agosto de 2025 y entre las decenas de deportados había desertores de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. ¿Qué les esperaba en su país de origen? Creo que todos lo entendemos perfectamente. A los rusos, como en la deportación anterior, primero los llevaron a El Cairo, Egipto, en un vuelo especial desde Arizona y después en la capital de Egipto. A los deportados se les devolvieron sus teléfonos y pertenencias, después de lo cual, escoltados, los llevaron al avión rumbo a Moscú. Esta vez no se registraron casos de fuga. Sin embargo, algunos deportados recibieron citatorios para la oficina de reclutamiento militar al regresar a Rusia. O sea, así, directamente desde el avión, los agentes del Servicio Federal de Seguridad ya los esperaban en el aeropuerto y de inmediato les entregaban los citatorios. Es evidente que ahora el régimen de Vladimir Putin va a vengarse de todos esos rusos que se fueron, por ejemplo, al inicio de la guerra a gran escala desde Rusia, sin apoyar esa agresión. Y según se informa, uno de los vuelos de deportación anteriores tuvo lugar a finales de agosto. El 27 de agosto, autoridades de Estados Unidos deportaron a casi 60 ciudadanos rusos en un solo día. Se trata de rusos que terminaron en cárceles de inmigración en Estados Unidos, perdieron juicios para obtener asilo o eligieron la autodeportación, es decir, decidieron regresar a su país sin esperar el juicio. Y aquí la cuestión de la autodeportación es interesante en el contexto de ciertos llamados liberales rusos. Los recordaré un poco más adelante. En agosto se informó que entre los deportados había varias personas que temían la persecución política en su país, así como un exmilitar contra quien en Rusia se abrió un caso por abandono no autorizado de la unidad en Sochi. Aquí están. Él solicitó asilo en Estados Unidos, pero perdió el juicio. Además, se informó que durante la escala en El Cairo, varios rusos intentaron cambiar de ruta para no regresar a Moscú, pero amablemente los devolvieron al vuelo hacia Moscú. Los amables empleados de uno de los servicios secretos egipcios, exactamente igual que los llamados hombres amables en Crimea en aquel entonces, tomaron a estos rusos del brazo y de manera muy cortés los llevaron al avión hacia Moscú. Se informa que a todos los deportados en Domodedovo los hicieron pasar por un proceso de filtración y los interrogaron durante varias horas utilizando métodos de presión. Bueno, en general, ¿qué más se podía esperar de una patria así?
Además, como informa la agencia, a casi todos los deportados a su país de origen los presionaron para que colaboraran con el Ministerio del Interior y el Servicio Federal de Seguridad. Según sus datos, varias personas, entre ellas exmilitares, fueron detenidas igual. Y es interesante que con la llegada al poder de Donald Trump, Estados Unidos, como resultó, deporta regularmente a rusos, incluso durante la guerra. Además, incluso algunos de estos rusos que están dentro de Estados Unidos la llaman SVO. O sea, la confusión sigue ahí, no ha desaparecido. Las deportaciones ya existían antes de Donald Trump, pero según el New York Times, antes los deportados podían cambiar el país de destino durante la escala y no regresar a Moscú. Ahora eso ya no está permitido. No sé, quizá Bitkov y Putin hablaron de eso en Moscú, quién sabe. Además, les voy a compartir una cita muy interesante de la directora de la Organización de Derechos Humanos Russian Seattle for Freedom, Anna Shumova. Con la llegada de Trump, las deportaciones aumentaron. Cada mes sale al menos un avión hacia Rusia. A veces son grupos grandes y para ellos se contratan vuelos charter. Y así es. Shumova afirma que al volver a Rusia, los deportados se enfrentan interrogatorios de 3 a 4 horas. Quienes llegan deportados no pueden simplemente tomar un taxi e irse, como ocurre tras un viaje turístico común. Y para terminar, les daré otra cita del medio ruso Verstka. Y en general no es propio de mí andar revisando estos medios rusos, incluso aquellos que se autodenominan liberales, pero aquí es importante mostrar cómo exactamente los liberales rusos se preocupan por sus conciudadanos. Entonces la maquetación dice: algunos rusos que son deportados de Estados Unidos aceptan voluntariamente regresar a Rusia después de una larga espera por el estatus de refugiado en cárceles de deportación. A veces las personas deben permanecer en esas cárceles por más de un año, sin poder salir libremente ni ver a sus familiares. Y ellos mismos esperan regresar a su país de origen. Sin embargo, también hay quienes son deportados en contra de su voluntad. En Rusia pueden enfrentar persecución penal por motivos políticos u otros motivos. En julio se supo sobre la detención del activista de Perm, Leonid Mileshin, quien fue deportado de Estados Unidos. En Estados Unidos le negaron el asilo político y después de regresar a Rusia fue arrestado bajo cargos de terrorismo. Más tarde, resultó que Mileshin regresó a su país no en un vuelo de deportación, sino en un vuelo comercial común. Según información de los medios, él solicitó voluntariamente ser expulsado de Estados Unidos. Y este episodio realmente me sorprendió porque parece que los rusos, simplemente no aprenden nada. Anteriormente, les recuerdo, un opositor llamado Alexei Navalny ya había regresado voluntariamente a Rusia. ¿Y en qué terminó todo eso? Así que no entiendo en qué estaba pensando este Mileshin cuando le pidió a Estados Unidos que lo dejaran regresar a casa. Realmente no entiendo cuál era su cálculo. Amigos, ¿les parece interesante este episodio? Si consideran que mi trabajo es necesario, pueden agradecer a nuestro canal de YouTube con una donación o una suscripción de pago en las plataformas Patreon, Buy Me Coffee o patrocinio en YouTube. Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Ahí dice apoyar al canal Alexei Pechi. Elijan el formato que les sea más conveniente. Yo estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.